22 de abril del año 2024, información de último minuto. Hoy, mexicanos, platicaremos en torno a tres noticias en particular. La primera noticia tiene que ver con la actual candidata morenista, la doctora Claudia Sheinbaum, que en las últimas horas fue interceptada por encapuchados y que, curiosamente, mexicanos, en estos videos que estuvieron circulando, aparecía el medio de comunicación Latinos de Loret de Mola. Bueno, hoy el presidente de la República habló sobre este tema, saca los trapos al sol el presidente López Obrador, pero no fue el único tema que abordó el presidente López Obrador, porque en segunda noticia, en Nuevo León, ya se da con el paradero de 12 trabajadores mexicanos, 12 trabajadores que habían sido privados de su libertad. También hablaremos referente a lo que ocurrió con Xóchitl Gálvez. Xóchitl Gálvez cometió un gravísimo error en este comienzo de semana. Los invitamos a que le den pulgar arriba, a que se suscriban a este canal y arrancamos de esta manera. A ver, mexicanos, ¿qué fue lo que ocurrió el día de ayer? ¿Qué fue lo que ocurrió en estas últimas horas? Bueno, se había dado a conocer un video de la doctora Claudia Sheinbaum donde había sido interceptada por encapuchados, y en medio de estos videos que estuvieron circulando, si ustedes se fijan, podemos alcanzar a percibir lo que es, miren, el micrófono de Latinos. O sea, parecía que todo esto fue llevado a cabo mediante el Carlos Loret de Mola, un montaje total, queriendo dejar mal parada a la candidata morenista. Hoy el presidente de la República dice, bueno, ¿saben qué? Advierte el presidente López Obrador que eso se podría tratar de un montaje. Lo ocurrido en Chiapas es muy probable que sea montaje, dice AMLO. Vamos a escuchar las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador. No es descabellado, su servidor siempre ha reiterado una frase que es: piensa mal y acertarás. Sabemos lo que están dispuestos muchas veces en los medios de comunicación los opositores con tal de regresar al poder. Vamos a ver las declaraciones del presidente López Obrador. Pues tenemos la información, sí fueron personas encapuchadas las que detuvieron la camioneta, el carro en el que se trasladaba Claudia, eso lo puedo decir. Grabando, ya cuando pasan esas cosas, por la experiencia que nosotros tenemos, ya sabemos de que es muy probable que sea propaganda, porque el que va a hacer un planteamiento ni va encapuchado ni está grabando. Aquí adicionalmente se dio a conocer que estaban los de Latinos, es un medio de Loret de Mola, y era el único para tener el antecedente, porque completo, Loret de Mola está en contra de nosotros. Según Pedro Ferriz, está financiado Loret de Mola por Roberto Madrazo, que también está en contra de nosotros, y uno de los últimos montajes que hizo Loret de Mola fue entrevistar también a un encapuchado, Guerrero, ¿no? Dirigente de un grupo de la delincuencia en Guerrero. Lo entrevistó. ¿Quién le facilitó la llegada a este dirigente de ese grupo? ¿Por qué lo hizo? Pero para hablar mal de mí en el contexto, en el marco de la campaña de presidente narcotraficante, AMLO, narcotraficante, AMLO presidente narcotraficante.
narcopresidente, sí. Entonces, pues es muy extraño lo que sucedió allá por Motocintla, en Chiapas, y en efecto, hay grupos que se están enfrentando, pero pues esto sí es algo muy especial, hay que verlo. Me dicen que el Reforma publicó que estaban armados los de la comitiva de Claudia, quienes la acompañan, informaron que no estaban armados. Es propaganda. Habló con la candidata presidente. Lo más probable es que sea propaganda. Bueno, hay las palabras del presidente López Obrador y los planteamientos constantes que se han hecho en las redes sociales es lo siguiente, miren. ¿Por qué solo el micrófono de Latinos aparece ayer que varios encapuchados retuvieron el convoy de Claudia Sheinbaum? ¿Por qué fue el único medio? La pregunta del millón. ¿Fue acaso montaje de Latinos? Hay que recordar que Loret de Mola es experto en montajes. Ya vimos los antecedentes que tiene Loret de Mola en Televisa, aquel montaje que orquestó de la mano de Genaro García Luna. Y sí, curiosamente, cuando detienen a la doctora Claudia Sheinbaum, el único medio de comunicación que aparece ahí es Latinos. O sea, qué fortuito, ¿no? Qué oportuno el que todo, mediante la casualidad de la vida, le haya tocado a Loret de Mola y a su medio cubrir esas imágenes. Y dice aquí, inmediatamente la doctora Claudia Sheinbaum, ¿no? En medio de la detención, en cuanto a su convoy, en aquel momento, ella dice, bueno, nos pararon unas personas, decían que eran pobladores, pero también lo que enfatizó bastante la doctora Claudia Sheinbaum es, ahí estaban los de Latinos. Y bueno, pues obviamente las personas con los rostros cubiertos, encapuchados. Esas fueron algunas de las palabras el día de ayer de la doctora Claudia Sheinbaum. Les digo, un ambiente que deja mucho que pensar y una estrategia de la oposición a toda costa por dejar mal parada a la candidata morenista. Pues no sé, entre el día de ayer y hoy más de 15 veces yo creo, en unos lugares tuvimos que caminar, en uno de ellos tuvimos que caminar 1 kilómetro para poder saludar a la gente, una entrega increíble. Y luego, ahí a la salida de Motocintla, pues nos pararon unas personas, decían que eran pobladores, pero lo que más me llamó la atención es que los únicos que estaban ahí eran los de Latinos. Bueno, estábamos nosotros, pero no nos dejaron pasar. No sé, me llamó mucho la atención, la verdad. O sea, decían que eran pobladores, pero luego por ahí dijeron, es que no somos fifís. Es muy extraño, la verdad. Ah, no sé, la verdad no lo vi. No lo creo. ¿Qué le dijeron? Bueno, ahí están las declaraciones de la doctora Claudia Sheinbaum. Ella dice, el único medio ahí presente, Latinos. Luego ahí de alguna otra forma los medios de comunicación quienes estuvieron entrevistando a la doctora Claudia Sheinbaum quisieron arreglar la plana diciendo no, es que a nosotros no nos permitieron el paso y no pudimos darle cobertura a todo ello, pero sabíamos que todo esto fue orquestado, mexicanos, no hay de otra. Es las declaraciones que ha emitido el presidente López Obrador y sabemos que estamos en tiempos electorales y como siempre se nos ha repetido su servidor, en tiempos electorales todo es posible. Ahora les tengo que comentar lo siguiente, que fue una noticia importante que compartió el presidente López Obrador. Ya fueron localizados 12 trabajadores de la construcción allá en Nuevo León que fueron privados de su libertad. Ya lo informó Adriana Garcín, corresponsal de Radio Fórmula en dicho estado. Ustedes pueden ver algunas de las imágenes y así lo confirmó el presidente López Obrador en la mañanera. El tema de las 12 personas que fueron privadas de la libertad en Nuevo León, ¿qué información tiene al respecto? Ya, sí, afortunadamente, se encontró primero a uno y él dio la información y ya se liberaron. El tema de las 12 personas que fueron privadas de la libertad en Nuevo León, ¿qué información tiene al respecto? Ya, sí, afortunadamente,
se encontró primero a uno y él dio la información y ya se liberaron. Bueno, hay las palabras del presidente López Obrador sobre lo ocurrido en Nuevo León. Ya afortunadamente se da con su paradero de estas 12 personas, 12 trabajadores. Enhorabuena por las autoridades. Y algo que ha ocurrido con Xóchitl Gálvez que ha llamado la atención, viene nada más. ¿Por qué humillar así a su asistente? Xóchitl Gálvez, ya conocida por pegar chicles por debajo de la mesa, constantemente hacer esta clase de cosas frente a las cámaras, frente a los reflectores, la ha puesto en una situación pantanosa. Le tocó a Xóchitl Gálvez el día de hoy ser exhibida por las redes sociales. Vean lo que hace Xóchitl Gálvez con su asistente. Caray, ya dejando a un lado el tema político, pero esto habla mucho de la persona que es Xóchitl. Vean el rostro al asistente de Xóchitl. Dice Xóchitl, ahí te va mi chicle, mira. Toma. A ver, pon tu manita. Ahí te va el chicle. ¿Qué dicen las redes sociales sobre esto? Miren. Pudo pedir una servilleta o usar la botella para el chicle, pero se lo saca de la boca y lo pone en la mano del asistente. ¿Qué sería el trabajo ideal para la Rocío? Miren nada más. Híjoles, ¿cuál es su opinión? ¿Cuál es su percepción? Y reitero, ya dejando a un lado el tema político, porque sí, evidentemente estamos en tiempos políticos, que se le debería a Xóchitl Gálvez criticar por su trabajo en cuanto a política, claro que sí, que lo ha hecho muy mal, eso hay que recalcarlo, pero aquí estamos hablando ya de la persona, de los valores. Hoy las redes sociales se lo recuerdan a Xóchitl y dicen, Xóchitl, oye, qué falta de respeto. Ok, sí, tienes a tu asistente, pero tampoco no son las formas, no es la manera. Miren eso. ¿Cuál es su opinión? ¿Cuál es su percepción? Y los comentarios de las redes sociales, miren nada más. Y luego todavía salen a defenderlo los opositores. No, es que de este tema, ¿para qué se agarran? ¿Para qué se agarran de este tema si Xóchitl Gálvez es alguien que está preparada, que tiene las suficientes credenciales? Esto habla de tu persona. Ya dejando a un lado lo que hagas en el escenario político, eso es muy aparte. No es la primera vez que lo hace Xóchitl, le hemos visto pegar los chicles inclusive por debajo de la mesa, ya es una constante, pero ¿será parte de una estrategia? ¿Será que simple y sencillamente Xóchitl Gálvez lo hace por espectáculo, por show, para que hablen de ella? Puede ser, mexicanos, también, puede ser, pero lamentable lo de Xóchitl. Y miren, les tenemos lo siguiente, mexicanos. Es interesante lo que han dicho los preanistas. Los preanistas señalan que con este fondo de pensiones que quiere impulsar el partido morenista y el presidente López Obrador, que las afores nos las quieren arrebatar. Las afores se las quiere quedar el gobierno. Bueno, un dato importante que fue presentado el día de hoy por Jorge Armando Rocha es: las afores de Ibursa y entre otras afores destinaron, miren, 18,000 millones de pesos al proyecto del aeropuerto en Texcoco. El aeropuerto que era totalmente inviable, no había manera de que el aeropuerto de Texcoco saliera bien librado, que fue uno de los proyectazos de la administración de Enrique Peña Nieto y que sabemos que cuando llega el presidente López Obrador le dice a Texcoco no. Pues en ese proyecto sí se destinaron dinero de las afores, dinero de millones de mexicanos. ¿Y saben qué dijeron los medios de comunicación? ¿Qué dijeron los opositores? ¿Y qué dijeron los partidos PRI, PAN, PRD? Miren, ni una sola palabra, calladitos. Y yo les pregunto a todos ustedes, ustedes que tienen sus afores, ¿les llegaron a consultar, a preguntar si ustedes estaban de acuerdo
en que 18 mil millones de pesos se destinaran al aeropuerto en Texcoco? Esa es la pregunta del millón, es una pregunta clave y es una pregunta que no le hicieron a millones de mexicanos. No les interesó a estas afores y le dijeron a Enrique Peña Nieto, mira, yo aquí tengo dinero de afores de mexicanos y vamos a invertirlas, vamos a meter el dinero ahí. No nos importa si es viable o no es viable el negociazo del aeropuerto en Texcoco. La mayoría de la gente ni se enteró de que sus ahorros fueron invertidos en un negocio fallido. Y ahora que se garantiza una mayor ganancia, no falta quien se desgarre las vestiduras. Este es el mundo al revés. Porque como te dicen una cosa, te dicen la otra. Son unos sinvergüenza los prianistas. Por eso pongo este ejemplo, para entender el antes y el después. Porque ahora dice el PRI, sale el Partido Revolucionario Institucional muy sinvergüenzas a decir, Morena se va a quedar con los ahorros de los mexicanos, por favor. Al contrario, se trata de darle completamente su pensión al trabajador. No dárselo a medias como ocurría anteriormente. Es interesante todo esto. Les digo que los opositores hacen el ridículo. Y antes utilizaban el dinero del pueblo de México a su antojo. Por eso están tan molestos, por eso están tan fúricos y también sabemos que hay muchos intereses en medio de estas afores. Déjenos su opinión, su punto de vista en la caja de comentarios. Les presento lo siguiente, mexicanos. ¿Cómo le fue a la candidata que el día de ayer, mexicanos, la exhibimos en este espacio, en este canal, a Lucy Mesa, quien traicionó al partido morenista, se suma a PRI, PAN, PRD, a la gubernatura en Morelos? Una Lucy Mesa que, miren, fue exhibida insultando a elementos policíacos, entre otras cosas. ¿Y saben qué ocurrió? Bueno, hubo debate el día de ayer y miren nada más los números. Gana el debate de Morelos Margarita González Sarabia, según la encuesta de Mendoza Blanco y Asociados. 51% piensa que Margarita ganó, 36% piensa que Lucy Mesa ganó, pero la intención de voto, miren, 56% tiene la candidata morenista. Lo importante que han sido las benditas redes sociales, este video que también se viralizó, pues aquí vemos la verdadera cara de estos candidatos y candidatas, y Lucy Mesa ayer salió mal librada del debate. Y hablando de debates, una de las imágenes importantes que quiero destacar fueron las palabras de Clara Brugada. Clara Brugada, que señaló que Santiago Taboada quiso ocultar, quiso evitar que ella hablara sobre la red inmobiliaria en los debates. Es un recurso que les sabemos a los opositores que cuando no les conviene algo, pretenden ahí mediante una acción legaloide darle la vuelta al asunto. No pudo Santiago Taboada. Ahorita les voy a compartir este fragmento de 2 minutos donde Clara Brugada fue destapando la cloaca. Pero si nosotros nos vamos a las cifras, a los números, cuando se termina el debate, miren cómo la ciudadanía, cuál es la percepción. Vemos a Clara Brugada que se mantiene firme. O sea, no le ha hecho absolutamente nada a Santiago Taboada, no la ha movido en cuanto a que ella encabeza las preferencias allá en la Ciudad de México. Me parece uno de los mejores videos destapando todo el cochinero que existe allá en la Ciudad de México, encabezado por los panistas en las distintas alcaldías. Vamos a hablar del cártel inmobiliario, de lo que querían censurarnos para hablar en este debate. Presentó aquí el señor Santiago Taboada una queja para que no pudiéramos hablar del cártel inmobiliario en este debate. Fíjense nada más cómo están las cosas. Y sí, el cártel inmobiliario es real y claro que ha provocado un daño terrible. Es el escándalo de corrupción más grande del siglo en la alcaldía que gobernó Santiago Taboada. Y miren, son 264 pisos de corrupción, 264 que además se convierten en 6 míticas, 6 edificios grandes de estos míticas, de ese tamaño son los pisos de corrupción. Así que también cada vez salen más
pisos de corrupción. Fíjense ustedes, Taboada repite que eso no es, que él no tiene nada que ver, y eso es mentira. De hecho, él vive, al menos es su domicilio con el que se declara como su domicilio, él vive en un edificio producto del cártel inmobiliario, porque el constructor Rodrigo Pedro Fernando Espriu, también constructor del edificio donde vivía Luis Vizcaíno, exdirector jurídico de la Benito Juárez, ya sentenciado, aceptó la culpa, aceptó que existe el cártel inmobiliario y entregó 5 departamentos al gobierno de la ciudad. Es el mismo constructor de donde vive, así que no sabemos de ese departamento, por qué no se declara, igual que mucha fortuna, mala vida, pero esa es otra tajada. Increíble, increíble cómo Clara Brugada lo exhibió, y por más que quiso darle vuelta al asunto Santiago Taboada, el daño ya estaba hecho. El daño estaba hecho, y efectivamente hay declaraciones, hay personajes importantes allá en la alcaldía Benito Juárez que ya han soltado la sopa y que han efectivamente dado a conocer que la red inmobiliaria es una realidad. Bueno, mexicanos, así las cosas el día de hoy. Déjenos su comentario, su punto de vista en la caja de comentarios. Vamos a leer algunos comentarios antes de despedirnos. Un abrazo a Silvia, a Adriana Santoyo, un abrazo, saludos al Noé, María de Jesús, un abrazo, saludos a Sandra, a Rojas Jiménez, un abrazo, María de Los Ángeles Gómez, bendiciones, Eda Yolanda, Rebeca Gómez, Francisco Javier, David Hernández, un abrazo, saludos a Hilario Villanueva, a Martín Hernández, a Franciscón, a Lorenzo, a Cristóbal, a Víctor Martínez, un abrazo, Venus Mancilla, Rosa Laura Piña, un abrazo, y a todos ustedes mexicanos les pido que por favor compartan, difundan esta información. Los saludo su servidor Jaime del canal Críticas MX, bendiciones para todos, nos vemos a la próxima.